Libro del Evangelio según San Mateo, el capítulo 18, hermanos, leemos. Hoy es un día muy especial, hermanos, digo, porque hoy nos vamos a sentar en la mesa del Señor para participar la Santa Cena. ¡Aleluya! Es un momento muy solemne para la Iglesia, muy especial para la Iglesia, porque el Señor nos recordó en una parte que un día también nos sentaremos allí en la mesa, en la gloria, para participar también de la cena del Señor. ¡Aleluya! Así que esto es solemne, esto es muy importante y tenemos que venir con un corazón preparado, dispuestos para el Señor. Así que yo les invito en esta mañana, hermanos, a sentarnos a los pies de Jesús. ¡Aleluya! A sentarnos a los pies de Jesús. Él tiene algo para decirnos en esta mañana, algo que es fundamental para mi vida y para la vida de cada uno de nosotros. ¡Aleluya! Estaba estos días orando, pidiéndole al Señor que pusiera en mi corazón que compartir, porque no es fácil subirse aquí y hablar, hermanos, no es nada fácil, y uno siempre tiene que estar dispuesto a hablar lo que Dios quiere decirnos, porque hablar todos hablamos, lo importante es hablar lo que Dios quiere. Amén. Amén. Y esto no es fácil. Estaba allí en mi habitación, en la presencia del Señor, preguntándole al Señor. El Señor el domingo pasado nos habló de tranquilos. Digo, Señor, seguiremos hablando de tranquilos. Y el Señor me dijo, del perdón. Del perdón. Vamos a hablar del perdón, hermanos. Lo importante que es que nosotros podamos tener un corazón lleno de perdón hacia nuestro prójimo, hacia nuestro hermano. La Biblia habla acá en San Mateo 18, que lo vamos a leer, capítulo 18 del Evangelio según San Mateo, el verso 21 en adelante, hermanos. ¡Aleluya! Gracias al Espíritu Santo. Vamos a leer la palabra del Señor en la dirección y en la guía sublime del Espíritu Santo. Leemos del versículo 21 en adelante hasta el 35, hermanos. Dice así la sagrada, preciosa y maravillosa palabra del Señor. Entonces Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ir a hacer cuenta con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderlo, junto a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que le pagara la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Amén. Gracias por tu palabra, Señor.
Te adoramos en este momento precioso, Señor, que nuestro corazón está sentado a tus pies. Hemos venido a escuchar tu consejo. Hemos venido, Señor, para que tú hables a lo más profundo de nuestro corazón y hagas lo que tú quieres hacer con nosotros para la gloria de tu nombre. Yo te necesito en esta mañana. Cada uno de mis hermanos que ha venido te necesita, Jesús. Necesitamos tu presencia, necesitamos tu cobijo, necesitamos tus brazos amorosos, Señor. Necesitamos de ti. Hemos venido a sentarnos a tus pies y necesitamos tu caricia, Señor. Necesitamos que poses tus manos dulces sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, Señor. Es de ti que necesitamos en esta mañana, Jesús. Oh, bondadoso Señor, ministranos como tú quieres, de la forma que tú quieres, Señor, y hasta donde tú quieres, Jesús. Aquí está nuestro corazón dispuesto. Dispuesto está nuestro corazón, Señor. Amén y amén, Jesús. Gracias a Dios. Tomen asiento los hermanos. Aleluya. Estaba recordando lo que aconteció con Caín y Abel. Desde el principio de la creación, hermanos, hubo alguien que estaba interesado a separar, a dividir. Cuando se creó la familia, cuando Dios creó la familia, Adán, allí nadie había enseñado a nadie que se debían pelear. Nadie había enseñado a nadie que se debían llevar mal. Pero alguien sembró una mala semilla en el corazón de Caín. ¿Quién fue el que enseñó a Caín a que debía enojarse con su hermano? ¿Quién fue el que enseñó a Caín al que debía envidiar a su hermano? Glorias a Dios. Fue el enemigo, hermanos. Fue Satanás que puso la mala semilla. Fue Satanás que dañó el corazón de Caín. Y ustedes saben lo que pasó después. Porque el Señor estaba allí presente. En aquel momento, cuando estos jóvenes presentaron ante el Señor lo que traían, sus ofrendas, Dios estaba allí. Dios apreció la ofrenda de Abel, no porque era mejor que la de Caín, sino por la actitud que traía una ofrenda y la otra. Porque el Señor mira eso, hermanos. La actitud es lo que pesa a Dios. Y en aquel entonces el Señor pesó los dos corazones y encontró que el corazón de Caín no reunía las condiciones para presentar una ofrenda a Dios. Dios nos ayude. La palabra de Dios habla algunas cosas sobre esto y lo vamos a estar viendo en esta mañana, mis queridos hermanos. Aquí el Señor estaba escuchando esto que Pedro importante, lo que Pedro le preguntó al Señor. Porque Pedro estaba viviendo situaciones, estaba viviendo en medio de una sociedad que tenía este problema de desacuerdos. Y aún en medio de los discípulos, hermanos, había situaciones de desacuerdos, estoy seguro. Glorias al nombre del Señor. Pero Pedro quería saber qué hacer, cómo actuar frente a esa situación. Y el Señor allí entró en el tema
para escuchar lo que Pedro tenía, glorias al Señor, que decirle. Porque aquí vemos, amados hermanos, que el Señor le dijo, no es solamente 7 veces, es mucho más que 7 veces, es repetidas veces 7 veces, es multitud de veces 7 veces, gloria al nombre del Señor. Y amados hermanos, quiso decir el Señor, sin límite tiene que ser el perdón, Pedro, sin límites. No podemos ponerle un límite al perdón a nuestros prójimos, a nuestros seres queridos, glorias al Señor. Y Pedro entendió entonces que debía perdonar siempre. Aleluya. Siempre. ¿Cuántas veces nos vayan a ofender? No interesa. Me interesa cuántas veces yo estoy dispuesta a perdonar a aquel que me ofende. Glorias al Señor. Y amados hermanos, allí en Lucas 17:34, vamos a ver algo que el Señor estuvo allí hablando. Lucas 17:34, vamos a leer. Y nos dice la palabra del Señor. Hoy es un culto. Estamos sentados a los pies de Jesús para escuchar lo que Él nos va a hablar sobre el perdón. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice allí en 17:34, hermanos? Os digo que en la noche estarán dos. No, 17:34, entonces no es. 44. Tampoco tiene. Me equivoqué de versículo, hermanos, entonces. Este no es. Debe ser otro. Gloria al Señor. Bueno, cuando lo encuentre, hablaremos. Está hablando acerca del perdón. Está hablando acerca del perdón. Entonces, Jesús comenzó a hablar una parábola acerca del principio del perdón. Cuando dice la palabra del Señor que el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos, y cuando comenzó a hacer cuenta fue presentado a uno que le debía 10.000 talentos, una deuda enorme, una deuda impagable, hermanos. Está hablando de una deuda de miles de dólares, y dice que este rey comenzó a chequear las cuentas de todos, a mirar las cuentas, y entre todas las deudas que había, encontró la deuda de un hombre que debía 10.000 talentos. 10.000 talentos, según de que fuera, hermanos, eran deudas impagables. Si era una deuda de oro, representaba aproximadamente 4 millones de dólares. Si hubiera sido 10.000 talentos de oro, era una deuda impagable que debía este hombre a su amo. Si fuera una deuda de plata, sería una deuda de más o menos 80 millones de dólares que debía este hombre a su amo. Deudas impagables que no podría él jamás pagarlas. Pero aquí encontramos lo que sucedió, lo que hizo su amo amoroso, lo que hace nuestro amo amoroso, y está hablando de algo, glorias al nombre del Señor, que nos representa a nosotros, los seres humanos. Nos representa a cada uno de los que tenemos deuda con nuestro Rey. Está hablando de la deuda impagable que tenemos nosotros por nuestra salvación eterna. Está hablando de una deuda que tú y yo jamás hubiéramos podido pagar, a menos que el Señor perdonara esa deuda enorme. La deuda que nosotros tenemos con nuestro Dios a causa de nuestro pecado. No hay forma de pagar. No hay forma de pagar.
Aquí vemos en el verso 25, a este, dice, a este, como no pudo pagar, ordenó a venderlo. Estaba hablando del que había sido perdonado 25 millones de dólares. Gloria al Señor. Había sido perdonado un montón de dinero, hermanos. Había sido perdonado una deuda imperdonable. Su amo le había perdonado y él tenía otro que le debía. Su amo le perdonó una deuda impagable y él tenía un amigo que tenía una deuda también de mucho menos, hermanos. Mas este no podía pagarle. Oh, que el Señor nos ayude. Amados hermanos, qué importante es la actitud que nosotros tomemos frente a las personas que nos ofenden. Si en esta mañana nosotros le preguntáramos a los hermanos cuánto hemos sido ofendidos por alguien, no quedaría una manito sin ser levantada. Porque todos, alguien nos ha ofendido. Pero si preguntáramos a cuánto hemos ofendido, también tendríamos que levantar la mano, hermanos. Con mucha valentía, también levantar la mano, porque nosotros también hemos ofendido. Al primero que hemos ofendido es al Señor Jesús. Aleluya. Tú has ofendido a Dios y yo he ofendido a Dios. Hemos ofendido, aún después que Él perdonó nuestra gran deuda, dándonos una salvación tan grande. Todos los días nosotros ofendemos al Señor, consciente o inconscientemente, nosotros lo ofendemos. Nosotros decimos palabras que no debíamos, nosotros tomamos actitudes que no debemos, y eso ofende la santidad de Dios. Lo ofendemos al Señor. Pero aquí dice que este hombre que había ofendido, que había sido defraudado por el otro, que no le había pagado la deuda, dice que cuando le dijo que no podía pagarle, él se enojó. Él se enojó. Miren qué tremendo, hermano. Entonces aquel siervo postrado, cuando él no quiso perdonarle la deuda, que leímos aquí en el verso 25, no quiso perdonarle la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Le perdonó la deuda, lo que estábamos hablando. Pero ahora viene otro siervo, número 12, el 28. Dice que, pero sabiendo que el siervo halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, arrojándolo lo ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo postrado a sus pies le rogaba diciendo: ten compasión conmigo y te pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara la última, que pagara la deuda, todo el dinero. Qué difícil que es el corazón, qué difícil que es nuestro corazón, hermanos. Nos encanta el perdón de Dios, nos encanta que el Señor nos perdone. Y este hombre había recibido el perdón cuando se postró
cuando le pidió y cuando le prometió a Dios, cuando le prometió a su superior que le perdonara, que lo iba a ayudar, él le perdonó, pero ahora la actitud de él cambió. Somos cambiantes nosotros. Somos cambiantes con nuestro prójimo. Somos cambiantes con aquellos que nos lastiman, nos ofenden, pero que el Señor nos ayude, gloria a Dios. Aquí dice que Él lo echó en la cárcel. Es que tremendo, hermanos, hasta que pagara la deuda. Lo echó en la cárcel hasta que pagara la deuda, porque no podía pagarle la deuda. El Señor, movido a misericordia, perdonó su vida, perdonó lo que él hizo, y ahora le costaba a él perdonar a su prójimo. El verso 28, hermanos, nos habla que saliendo aquel siervo halló a su consiervo que le debía aquel denario y no quiso perdonarlo. Entonces su consiervo se postró a sus pies y le pidió que lo ayudara, pero él no quiso tampoco, lo echó en la cárcel. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron y fueron y refirieron a su señor lo que había pasado. Todos se enteraron de que él no podía y no quería perdonar a su prójimo. Los demás se enteraron y dice que esto fue llegado al corazón de aquel que le había perdonado tan grande deuda. Había llegado al corazón del que también nos ha perdonado tan grande deuda, hermanos. Siempre Dios va a saber, siempre Dios se va a enterar de la actitud de nuestro corazón, porque Él lo sabe todo. Él lo ve todo, Él lo escucha todo. Y aunque yo hable en secreto, Dios me escucha. Gloria al Señor, porque Él lee mi intención de corazón. Él lee nuestra intención de corazón. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Dice que aquel primer siervo, que su amo le perdonó y lo soltó. Miren, hermano, qué interesante que es esta palabra en el verso 27, que lo vamos a recalcar. Dice que él lo perdonó y lo soltó. Cuando alguien no perdona a otro, no lo suelta. Está atado a esa persona. Vive pendiente de esa persona. Los pensamientos son hacia esa persona, hacia esa actitud. Vive constantemente pensando en el daño que le hizo, en la actitud que tuvo, en todas estas cosas. ¿Y quién está muy amargado y muy triste? Es la persona que está cargando con eso. La que está herida por eso, es la que está lastimada, mis hermanos. Entonces aquí dice que el Señor lo soltó. El Señor lo soltó. Quedó libre de esa situación. Quedó libre de esa atadura. Quedó libre de ese pensamiento cuando pudo perdonarlo. Cuando alguien perdona, es libre, lo suelta, se libra de la persona. No está más atada su mente a ese acontecimiento, no está más atada su mente a esa situación que lo está lastimando, que lo está malogrando, que lo está destruyendo, que le está afectando su salud física, espiritual, emocional. Porque es lo que acontece, hermanos, cuando nosotros cargamos con algo. Yo les digo por experiencia, yo viví eso.
Y el Señor me habló del verdugo. Hace muchísimos años que yo viví una experiencia así, hermanos. Yo me acostaba y estaba eso que me había pasado, que me había hecho la persona. Yo no podía vivir en paz. Seguramente la persona ni se acordaría de lo que me había hecho, pero yo lo vivía diariamente, constantemente. Hasta que un día en el altar el Señor habló mi corazón. El Señor me dijo que yo debía perdonarla, si no estaría en la cárcel por toda mi vida. Yo me sentía en una cárcel. Yo sentía, mis hermanos, que tenía mucha tristeza día y noche, más amargura en mi corazón. Hasta que el Señor ministró a mi vida y yo le dije: Señor, yo quiero salir de esta cárcel. Yo quiero que me libres de este verdugo. Y el Espíritu Santo lo hizo, hermanos. El Señor me libró de aquel verdugo. Y gracias a Dios que amo a esa persona con todo mi corazón. Eso solamente el Señor. El Señor me soltó. Fui libre de aquello. Glorias al nombre de Jesús. Y amados hermanos, que el Señor esté poniendo su mano sobre nosotros en todas estas cosas. Dice aquí que sus consiervos lo vieron y que se entristecieron, porque cuando hay desintegración en el cuerpo, cuando hay un problema familiar, cuando hay un problema con alguien, afecta también a los demás. Todos son afectados, hermanos. No solamente se afecta tú y la persona, se afectan también los que están en el alrededor. Todos somos afectados por eso. Y aquí dice que aquellos consiervos también fueron afectados, porque sabían que había desacuerdo entre aquellos dos. Había un desacuerdo en el trabajo, había un desacuerdo en la familia, había un desacuerdo en el grupo, había un desacuerdo en la iglesia. Y había que subsanar a aquellos. Y qué bueno es, hermano, cuando están los hermanos subsanadores que quieren ayudar, Aquí este grupo quería ayudarlos a solucionar el problema. El Señor siempre ponga en nuestro camino hermanos que quieran ayudar a solucionar los problemas de desacuerdo, que en el trabajo, que donde sea que tengamos esas cosas, que siempre Dios levante estas personas para ayudarnos. Gloria al nombre del Señor. Precioso, hermanos, dice aquí la palabra del Señor. Entonces, que se enteró el jefe, que se enteró la persona, gloria a Dios, que lo había perdonado. Y fue tremendo, porque se enteró de la mala acción de aquel obrero. Y los que estaban entristecidos fueron y le comentaron a su señor. Entonces, miren qué tremendo, hermano. Llamándolo a su señor le dijo, miren cómo ya le habló. Miren cómo ya le habló, hermanos, aquí en el verso 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, a toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Siervo malvado, no fue poco lo que te perdoné, fue grande la deuda que te perdoné. ¿Y sabes por qué te lo perdoné? Porque me rogaste. Cuando nosotros rogamos, el Señor nos perdona.
que el que le debía $300 le rogó también. Porque los hermanos cuando se acercan a nosotros deciden, hermana, perdóname. Yo te ofendí, hermano, perdóname. Eso es rogarnos, hermanos. Nosotros tenemos que ser movidos a misericordia, no hacer lo que hizo este. Cuando su Señor supo que él no había querido perdonarle ni la cuarta parte de lo que el otro, lo que su Señor le había perdonado, se enojó con él. Se enojó con él. Dice la palabra del Señor que lo llamó de siervo malvado. Tú también tenías que haber tenido misericordia de tu prójimo, le dijo. Tú también tenías que haber perdonado. Tú también tenías que haber tenido piedad de él. Te convenía a ti tener misericordia. Nunca debemos olvidar lo que el Señor nos perdonó y nos mostró su misericordia. Nunca nos olvidemos, hermanos. Sí, Señor. Aleluya. Hermanos que a veces dicen, yo no me merezco el perdón del Señor por lo que yo era. Y yo pienso que ninguno de nosotros nos merecemos el perdón del Señor. Pero Él nos perdonó. Aleluya. Él nos perdonó, hermanos. Si fue mucho lo que le hiciste, si fue poco lo que le hiciste, fuimos pecadores y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No merecíamos el perdón divino, no merecíamos la misericordia del Señor, pero Él lo hizo por amor. Él lo hizo por amor. Él fue movido a misericordia. Él fue movido a misericordia cuando te vio y me vio a mí, muertos en nuestro delito, en nuestro pecado, en nuestra miseria. Aquí lo que aconteció fue tremendo, hermanos, en el verso 34. Dice que su Señor se enojó con él. Si hay algo que es terrible, es que Dios se enoje con alguien. Miren, hermanos, si tu hermano se enoja contigo, tú le pides perdón. Y seguramente si el hermano es un buen cristiano, te va a perdonar. Pero aquí aconteció algo terrible. Dios se enojó con aquel mal siervo. Dios se enojó con él. Aquí ya no era problema con su compañero, con su amigo, ahora es problema con Dios. Porque cuando llega una actitud así, hermanos, es muy serio. Es muy serio. Gloria al Señor. Entonces su Señor se enojó con él y lo entregó a los verdugos. Señor. Qué terrible esto. Qué terrible esto. Lo entregó a los verdugos, dice. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, tremendo fue lo que pasó entonces. Allí se enojó con él y lo entregó a los verdugos. Y así también, dice el 35, mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Aleluya. Así también, como este hombre lo entregó a los verdugos, así también mi Padre Celestial hará con vosotros. Lo dice Dios, mis hermanos, lo dice la palabra. Es que no
no está dispuesto a perdonar, Dios no lo puede perdonar. Dios no lo perdona. Yo necesito el perdón del Señor. Yo necesito que me perdone cada día porque yo lo ofendo cada día. Y yo sé que ofendo a mi hermano, mi hermana, pero yo necesito el perdón de mis hermanos. Aleluya. Cuando yo actúo mal, yo necesito el perdón de mis hermanos. Porque no solamente tengo que estar mirando que mi hermano puede tener mala actitud conmigo, yo puedo tener una mala actitud con mi hermano, consciente o inconsciente. Pero aquí dice la palabra del Señor que si nosotros nos perdonamos de todo corazón a nuestros hermanos sus ofensas, tampoco nuestro Padre Celestial perdonará las nuestras. Esto es bien serio, hermanos, que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude en la carencia de perdón. También va a faltar el perdón divino. Glorias a Jesús. Y vamos a terminar, hermanos, en Efesios 4, 31, 32. Nuestro Padre Celestial en esta mañana puede encontrar en nosotros un corazón perdonador. Efesios 4, 31, 32, si algún hermano puede leerlo. Y ya terminamos aquí. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Vieron, hermanos? Muy clarito. Y aquí dice el Señor que debemos quitar nosotros. Nosotros tenemos que quitar la gritería, nosotros tenemos que quitar el enojo. Eso no lo quita el Señor, nosotros tenemos que quitarlo. Gloria al nombre de Jesús. Quitar entonces todo aquello que nos lastima, todo aquello que nos hiere, nosotros tenemos que quitar, nosotros tenemos que sacar de nosotros entonces aquellas cosas que nos entristecen, que nos lastiman. Quítese de vosotros toda la amargura, toda malicia, toda ira, todo griterío, todo enojo. Nosotros tenemos que quitar. Quiere decir que el Señor no lo va a quitar. Yo lo tengo que sacar. Yo lo tengo que quitar de mí. Eso tengo que hacerlo yo. Antes, ¿cómo tenemos que ser? Nos dice el Señor. Tenemos que ser bondadosos los unos con los otros. Tenemos que tener misericordia de nuestros hermanos. Nosotros tenemos que tener misericordia y nosotros tenemos que perdonarnos unos a los otros. ¿Cómo quién? Como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Esta es una actitud nuestra, hermanos. Yo tengo que decidir. Yo tengo que tomar la iniciativa. Y hay una parte en la palabra que dice que cuando yo traigo mi ofrenda al altar, en este día nosotros vamos a traer ofrenda al altar, vamos a venir a participar juntos de la mesa del Señor. Yo y mi hermano que me ofendió vamos a estar en la mesa de mi Señor. Capaz que mi hermano ni sabe que me ofendió, pero yo sí me siento ofendido con mi hermano. Entonces, antes de venir a traer la ofrenda al Señor, debo ir a mi hermano y debo decirle: Señor, mi hermano querido, yo necesito el perdón del Señor y necesito tu perdón. ¿Me puedes perdonar? Porque yo me siento ofendido contigo. Y eso es bueno hacerlo antes de participar en la mesa del Señor.
porque vamos a recibir la bendición, así como la palabra del Señor dice, como nuestro Padre Celestial nos ha perdonado. Tú y yo queremos el perdón del Señor. Yo necesito cada día el perdón del Señor. Yo necesito que Él siempre me perdone. Pero también, gloria a Dios, aleluya, mi hermano necesita mi perdón. Y yo necesito estar en paz con Dios. Mi problema es con Dios. Mi problema es con el Señor. El Señor de aquel hombre lo entregó a los verdugos. Dios nos ayude a nosotros para que podamos ser hombres y mujeres siempre dispuestos a perdonar. Sí, Señor. Si alguien te ofendió, mi hermano, perdónalo. Aleluya. Si alguien te lastimó, perdónalo. Amén. El más beneficiado de todo vas a ser tú. Así es. Aleluya. Tú te vas a sentir bien. Gracias. Tú vas a disfrutar de la paz de Dios. Tú vas a disfrutar de la tranquilidad de no estar atormentado por el enojo, por la ira, por aquellos pensamientos que te lastimaron, porque el Señor va a poner óleo de alegría en tu corazón, va a poner paz en tu corazón. Aleluya. Tú te vas a sentir en paz. Gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu perdón.